vamos a dar la palabra a nuestro querido Pedro Gallego, porque nos ha traído una noticia. Nos va a traer, yo no sé cuál es. ¿Tú la sabes en secreto? Yo no la sé. No. Pues sí, nos va a traer, Nos nos va a ha traer. pedido. De acuerdo. No nos ha traído todavía. De acuerdo. Si yo estoy ignorante, él me ha dicho que tiene una noticia, un hecho que quiere comentarlo, pero que no me quiere decir que quiere cogerme por sorpresa. Y después dicen que madula. Muy bien, de acuerdo. Por la espalda, le quiero coger por la espalda. Eso. Pues adelante, Pedro, ilústranos. Yo creo que ha sido una noticia que con Pedro Manuel antes sí la conocía, en secreto se lo he dicho, y creo que ha pasado un poco desapercibida, porque en los medios de papel yo no la he visto, y ha sido una entrevista que le han hecho a un amigo de usted, creo, amigo o conocido, que es Julio Anguita. Sí. Bueno, es un conocido al que le mostré siempre simpatía. De acuerdo. Entonces, el titular de la noticia tiene el siguiente texto que ya de entrada pues llama bastante la atención. Sobre todo por el lenguaje y lo que implícitamente se supone que quiere decir, que es: me gustaría volver un día al Congreso y decir, ¿ahora qué, hijos de puta? Bueno, esa frase la ha pronunciado él, sí, dirigiéndose al Congreso desde fuera del Congreso, sí, diciendo que si estuviera en el Congreso les diría, ¿y ahora qué? Yo no entiendo qué ha querido decir con eso, por qué es tan grosero si él es un hombre educado. Eso, entre otras cosas, por lo que me llamó la atención el artículo, y entonces pues lo leí, porque sí es un hombre, yo creo, que ha sido bastante educado en sus formas durante toda su vida. Entonces, ¿y es un hombre educado? ¿Cómo ha dicho eso? ¿Qué significa ahora qué? Ahora qué, hijos de puta, luego leyendo todo el artículo, que ya implícitamente se puede saber o entender que viene a ser como una bofetada en la cara hacia el bipartidismo, la casta que llaman ellos, producida por la irrupción de Podemos en el Parlamento. Entonces, según empezamos a leer el artículo, el primer punto es el siguiente. Como nos gusta ir pregunta a pregunta para no saturar en una misma frase varias preguntas y ganarlas luego de una en una, la primera pregunta que le hacen, o que él dice directamente, es que sería imposible un gobierno de PSOE y Podemos porque, atención, se lo prohibirían el señor de los mercados, el señorito global le llama él. O sea, que los mercados serían los que están impidiendo o impedirían en un futuro que Podemos se aliase con el PSOE y que su objetivo, a su juicio, es que Podemos gobierne con mayoría en 4 años. Bien, primera cuestión que has planteado, la que los mercados no permitirían al PSOE, no a Podemos, eso no tiene que ver, al PSOE que pacte con un gobierno con Podemos. Bien, eso Anguita antes no creía en eso, puesto que se ha pasado, no lo sé, 20 años de su vida como jefe del Partido Comunista y sin jamás hacer ni una sola declaración, ni contra la monarquía, ni contra la banca, ni contra las grandes empresas, ni contra los ricos, sino que todo su afán, porque era un hombre educado y además con una formación elemental, pero buena, de la concepción política. Y aunque es verdad que no conocía la revolución comunista, no sabía lo que era ni qué significaba, sin embargo, era un hombre muy sincero en sus sentimientos favorables a la elevación de la condición social de las clases explotadas, especialmente la clase obrera. Bien, primero, quiero recordarle a Anguita que durante el tiempo que él estuvo al frente del Partido Comunista, lo que ha hecho es hundir al Partido Comunista. Luego, si ahora piensa que no puede haber un pacto entre Podemos y el PSOE, porque este último, el PSOE, no tiene libertad de pactos políticos, porque es un factor al servicio del gran capital. Bueno, en primer lugar está repitiendo la tesis de siempre, que rechazo por completo, que si no hay un gobierno del mundo, hay un orden establecido, los IBEX 35, que iban a poner, como al principio decía todo el mundo, que se creía informado y se cree que sabe, decía que después del resultado de las elecciones se produciría la gran alianza entre el PSOE y el PP. Estos que hoy se callan porque han fracasado en sus rimbombantes diagnósticos y propósitos, hoy levantan la voz a través de Anguita. Es decir, a través de Anguita, que cree que los grandes patronos, las grandes empresas de la economía impedirán al PSOE un pacto de gobierno con Podemos. Es decir, Anguita se suma a la tesis de que el mundo está dirigido actualmente por los grandes nombres, los grandes secretos o públicos de los dueños del mundo económico, de las grandes compañías. Entonces, ¿por qué se ha dedicado su vida entera a fracasar como político?
¿Por qué se ha dedicado a la política? ¿Por qué se ha hecho comunista? Pero si hay un orden dirigido por la economía, no por la política. Pero qué ignorancia del marxismo, por Dios. Qué cosa más plebeya de ignorante. Me da vergüenza de haber tomado, sí, lo respeto porque era un hombre bueno. Claro, no es un criminal. Es un hombre educado, es un hombre decoroso, decente en su vida personal. Pero políticamente es un trasto, es un inútil. En primer lugar, no sabe que él forma parte de la clase política. Sí, eso que hoy Podemos llama casta. Y ahí están los vídeos de la televisión en una sesión de La Clave donde se invitó a Julio Anguita conmigo y yo después de oírlo, ahí están, que lo oigan a él, en su cara, le dije, es patético que tú no sepas todavía que pertenece a la clase política. Bueno, pues eso ni se enteró de lo que significaba. Pero es que no sabe ni siquiera lo que es el comunismo, ni en qué consistió la revolución comunista. Él, ¿qué hizo? Apoyar, ¿qué? Marxista, leninista, ¿pero qué hacía en el Parlamento apoyando la monarquía? Diciendo programa, programa y programa, ¿para qué? Para desarrollar y aumentar el nivel de las clases explotadas, pero sin jamás llegar a elevarlo al nivel de un diputado. Él era la casta. Él estaba en la casta. Es un hombre decente, es un hombre honesto. Él no se ha explotado nunca a nadie. Pero era un equivocado, un hombre que se cree que sabe y no sabe nada de la ciencia política, no conoce la revolución soviética, no sabe lo que es el marxismo, porque no sabe lo que son las estructuras. Voy a explicarle a Julio Anguita lo que es el marxismo y lo que se llama estructura. Bien, las estructuras son las bases sociales sobre las que descansa la organización de una sociedad nacional. Y sobre esas bases, que se pueden llamar infraestructura como si fuera en un edificio, los cimientos o también el armazón que se levanta antes de la construcción de los ladrillos, de las paredes y la distribución. Eso se llama infraestructura. Bien, pues el marxismo lo que dice es que en último término la economía prevalece sobre la política. En último término. Y hubo un marxista que conocía muy bien el marxismo, un intelectual que tuvo un final trágico porque mató a su mujer y él tuvo un final horrible, que se llama Althusser. Un filósofo francés ha pasado a la historia de las ideas por una muy buena reflexión que, sin embargo, padeció la crítica y la destrucción de los marxistas ortodoxos, que criticaron a Althusser porque inventó el término superestructura. Entonces, claro, si el Estado es una superestructura, tendría que haber una superdeterminación, superdeterminismo político por la economía. Eso determinó el fracaso de Althusser porque no comprendió la esencia del marxismo, lo exageró la influencia de la economía, inventó términos nuevos como superestructura y como superdeterminación, y eso le arrumbó que hoy carece de influencia alguna en la teoría socialista ni comunista. Pues bien, Anguita hoy, ahora, cuando ve el triunfo de Podemos, ¿triunfo qué? ¿Triunfo electoral? Ya verá la caída. Más grande será la caída. Como en las películas del boxeo, ha subido como una espuma por los medios de comunicación españoles, por las televisiones, para buscarse, naturalmente, para aumentar la audiencia, han buscado a aquellos payasos que más pueden asustar. Y entonces, provocando sustos artificiales, aumentan la audiencia, claro. A ver lo que dice este loco, este aventurero, este valiente de Podemos. Lo que dice, escúchalo hoy. Pues lo contrario de lo que dijo cuando fue elevado. Pero lo contrario. Es más, ¿no le ponía hace 48 horas un veto a Sánchez de que no podía negociar a la vez con él y con Rivera? Pues ya lo aceptó, ya da para atrás. Pero no lo ponía antes como condición. Los ministerios ya lo da para atrás. Si él lo que quiere es gobernar exactamente igual que todos. Un puro oportunista. No tiene ideología. ¿Cómo le va a llamar hijos de puta a un parlamento? Porque reciben a Podemos en el parlamento. Pero si lo reciben mucho peor que a ti, Anguita. Si tú tuviste una presencia digna. Digna como persona. Indigna como político. Porque no te diste cuenta, uno, ni que el golpe de Estado del 23F era Juan Carlos que lo daba. ¿Dónde estaba tu coherencia, tu perspicacia, tu finura de análisis para no darte cuenta que era Juan Carlos el que dio el golpe de Estado? Y que eso
Yo me di cuenta cuando lo oía en la televisión a él. No necesité información ninguna. Y luego cuando Sabino Fernández Campos me felicita, sabe que yo lo he deducido por las palabras que oí en televisión, como tú, Anguita, la oíste. ¿Y qué me dijo Fernández Campos? Que él mismo, al darse cuenta, no por mí, porque yo se lo escribí en el periódico El Mundo 2 años después, antes ni me lo hubieran permitido. Pero Fernández Campos, él se dio cuenta, igual que yo, que el rey Juan Carlos había metido la pata en la transmisión del mensaje a la 1 de la noche del día de 24 de madrugada del 23F, y mandó a un militar para que retirara de la agencia F todo residuo, todo rastro del mensaje mandado por don Juan Carlos al capitán general Milán del Bosch de Valencia con los tanques en la calle. Eso lo sabían toda persona que hubiera escuchado atentamente, sin prejuicio, en la televisión. ¿Tú eras inteligente? ¿No oíste en la televisión? ¿Por qué no viste que el rey estaba confesando que el golpe de Estado era suyo? ¿No has leído luego el libro de Pilar Urbano? ¿No dice que la reina ahí le confiesa que el rey simuló estar de acuerdo con los militares para engañarlo? ¿Pero no ves que eso es una confesión de la reina de que el rey estaba dentro? Si la justificación es de niña, es infantiloide. ¿Pero por qué tú llamas hijos de puta a un parlamento que te ha tratado con dignidad a ti personal y que te ha respetado? ¿Porque ahora qué? Porque ahora recibe a un Pablo Iglesias que de espaldas a las cámaras levanta el puño saludando a algunos parlamentarios de derecha, todos de derecha y conservadores, y a una amiga suya, socia, que lleva un bebé al Parlamento. ¿Eso es la revolución para ti? Eso para mí es el cachondeo de la política, la risa de la política, y se lo merecen. Me alegro que los pongan en ridículo y que tú también ayudes a ponerte en ridículo tú mismo. Tú estás negando tu pasado, tu dedicación a la política, al Parlamento. Eres un pobre hombre que está lleno de resentimiento y como eres educado no has podido expresarlo y ahora te has desbordado, loco, con Pablo Iglesias. Pero ya verás tú lo que es Pablo Iglesias dentro de 3 meses. Si dentro de nada nadie hablará de Pablo Iglesias, no es ni ha sido un episodio en la política española. ¿Pero tú sabes acaso lo que es la democracia y la libertad? ¿Es que no sabes que el Estado de partido no es representante? Pero es que tú no sabes que tú no has sido elegido por nadie. Quiero decir por nadie, no, por tu propio partido. Es que no sabes que las listas de partidos son enemigas de la representación. Si tú no has representado jamás ni a la clase obrera, ni al pueblo español, ni a nadie, has representado a ti mismo como hacedor de listas. Gerardo Iglesias sí es un comunista ejemplar. Gerardo Iglesias se retira y vuelve a la mina porque sabe que no ha elevado la condición de la clase obrera con su presencia en el Partido Comunista ni de jefe después de Santiago Carrillo, ni con su presencia en el Parlamento. Y él sí recuerda, aunque no las conozca, actúa como Gramsci pedía a los comunistas. Un comunista solo se justifica si está en el Parlamento o en la política, si eleva al pueblo o a la clase trabajadora por él representada a la misma condición que él tenga. Cuando los obreros vivan como tú, el último obrero, entonces tú podrás decir, por lo menos, yo he sido coherente. Pues no he sido coherente en nada. Ha servido a un régimen oligárquico, dirigido por la banca, y tú proponiendo programas y programas y programas para reforzar intelectualmente un régimen indefendible, inmoral, de corrupción. Eso eres tú. Y ahora vienes, ¿qué? A alabar a Podemos, te vas a tragar esas palabras con el transcurso del tiempo. Me da pena porque tu vida privada ha sido triste. Y siento tristeza porque yo sentía amistad y respeto por ti. Hoy no siento respeto ninguno. Y creo de verdad que has sido un miserable al atacar a un parlamento que a ti te ha dignificado. Yo puedo decir del parlamento lo que tú no puedes decir. Yo puedo decir que este parlamento es falso, íntegro, que no representan a nadie, que sobran todos ellos, que están esquilmando con su sueldo el erario público, que el sueldo que ganan no lo merecen. Eso lo puedo decir yo, no tú. A ver. Muy bien, Antonio, pues seguimos. Sigue. La segunda parte del artículo, la parte central, que lo que decir antes de comentarlo, la declaración que hace es que cualquier persona medianamente culta o con formación salta a la vista que Anguita lo que tenía era más que nada un hombre educado, pues que hablaba con solemnidad sobre todo, pero que tiene una formación bajísima en todos los sentidos. Ya no me refiero a conocimientos de política, sino a cualquier nivel. Es un maestro. Es un maestro de escuela, pero en el sentido literal. Es una persona que tiene muy poca formación y aquí hace una serie de declaraciones que ya, teniendo el pelo cano, aun no teniendo esa formación académica, por lo menos la experiencia política y la vida
debería no llegar a estas delirantes declaraciones que le voy a leer. Entre otras cosas dice lo siguiente. A ver, ¿qué pregunta me quiere hacer ahora? Sí, la declaración que dice él es que él está muy orgulloso de que Pablo Iglesias se defina no como progresista, sino como un rojo. 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 Sí, del color rojo. Sí, un rojo. Y que Sí. él ha sabido adaptar las ideas de Lenin a las actuales circunstancias. ¡Qué locura! Madre de Dios. Pero sigo. Dice, cuando Lenin llegó a Rusia la gente esperaba una consigna revolucionaria de Lenin, pero él dijo, no, paz, pan y tierra. Dice, un rojo verdadero sabe contar las cosas con sentido común. Y dice, cuando Pablo Iglesias dice, los de arriba y los de abajo, todo el mundo lo entiende. O sea, le atesora a Pablo Iglesias un grandísimo sentido común y heredero de las ideas de Lenin. Nada menos. Bueno, esto va a ser un comentario mucho más breve. Yo no tomo en serio a Pablo Iglesias. A Lenin le tengo muchísima admiración. Si siempre he dicho que yo respeto muchísimo la figura de Lenin. Cometió un error grave en su vida, que fue el fusilamiento de los anarquistas marineros de Kronstadt, aconsejado por Trotsky. Los demás, todos fueron, o casi todos, grandes aciertos. Cuando con Félix Dzerzhinsky monta la checa, Bueno, también se quita de en medio a todo el que le molesta. Eso también hay que decirlo. yo no estoy convencido de eso, Pedro. Yo no creo que él quitara de medio... Eso fue Stalin. Él monta la checa con Félix Dzerzhinsky. No, si yo no dudo que la idea de la checa fuera suya, pero no para quitarse de en medio a lo que le molesta, sino que estaba convencido que todas sus decisiones eran para quitar de en medio a los enemigos de la revolución, no como Stalin, que era para que los molestaran. A Lenin no. Lenin yo lo conozco muy bien su vida, y Lenin era un idealista revolucionario, pero nunca fue un villano, nunca. Es más, se arrepintió de haber nombrado a Stalin, y lo confesó a su mujer, y conozco muy bien su vida, eso no es verdad. Ahora, que inventar las checas yo no lo dudo, pero digo que su interés personal y privado no tenía ambición de poder, era un revolucionario. Eso sí. Bueno, pues, ¿te parece poco? Entonces No. un revolucionario no le molesta ni piensa que nadie le puede estorbar. ¿Por qué un revolucionario no tiene a nadie que le estorbe? Porque tiene una voluntad que no tiene nadie. Ni Trotsky, que tenía mucho más experiencia que él. Y cuando llega a la revolución, con las tesis de abril, no es lo que hace. Lo que hace es, primero, el gran valor suyo es cuando en la Duna, con el gobierno socialdemócrata de Kerensky, tomando el pelo no a él, que era insignificante. Estaban tan seguros la socialdemocracia, los partidos, el PSOE de la época. Estaba tan seguro de su poder que desafió y dijo en la Duna, a ver si hay alguien aquí, porque proponían algunos, ¿quién va a proponer aquí una reforma más profunda o mejores que las nuestras? Y se levantó un desconocido entonces allí, era Lenin, y dijo yo. Y entonces después de eso fue las tesis de abril. Claro que eso no lo hace Anguita. Anguita nunca ha dicho en el Parlamento español, con un sueldo de la monarquía y del Estado, jamás ha hecho una propuesta comunista, ni de orden comunista, ni siquiera revolucionaria, ni siquiera para repartir las rentas mejor que estaban. Eso es falso. Pero es que su ideal de que Pablo Iglesias, en lugar de decir que sea progresista, dice que es rojo, eso es casi de atrasado mental. ¿Que es rojo? Pues mañana dirá que es azul. Pero si cambia todos los días de color. Si ahora es morado, ya veremos. Ya veremos de color que es rojo, pero ¿quién sabe lo que es rojo? Además, rojo es un término utilizado y divulgado en España en la guerra nacional. ¿Por qué no lo utilizó él? ¿Por qué en el Parlamento español él no lo ha hecho? ¿Por qué ha conseguido Podemos lo que él no consiguió? Pues porque es un fracasado, porque traicionó su conciencia, porque prefirió el estatus de diputado y la consideración social de diputado y de un hombre respetable, lo prefirió a una revolución socialista, ni de Lenin ni de nada, ni de nadie, ni siquiera un Kautsky, es que no fue ni siquiera cercano a los reformadores, él no ha hecho reforma alguna, es una vergüenza que ahora quiera llamar hijos de puta ¿a quién? A él mismo, porque él ha estado sentado en ese parlamento. ¿Cómo insulta a sí mismo y a su vida y a su historia? Este es un hombre ya equilibrado, terminado, ha pasado. No quiero oír más nada de Julio Anguita por piedad y recuerdo que le tuve simpatía. Él me invitó a dar una conferencia en el Ayuntamiento de Córdoba cuando era alcalde. No olvido que corría riesgos porque nadie se atrevía a invitarme como ahora. Y él se atrevió. Pero luego, cuando me enfrenté con él en la clave, no tuvo respuesta. Se cayó cuando le dije que era patético que él no supiera que él pertenecía a la clase política, a la casta, que él no era de arriba y abajo, que él era de arriba.
y no protestó, se cayó en la televisión. Bien. Y ya para terminar, simplemente él dice que la revolución se haría no como muchos rojos imbéciles hablan, que es cambiando la Constitución, sino cumpliendo la Constitución. Se haría la revolución. Dice que lo tenemos todo en la Constitución. Si coges el artículo 128, toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Dice, ahí tienen las expropiaciones. Y así sucesivamente. A estos niveles ya creo que ya da hasta realmente pena. No, es que esto es de manicomio. Este hombre ha perdido la cabeza. Esto es ya de psiquiatra. ¿Cómo es posible que crea que para hacer una revolución ni siquiera hay que ser reformista, sino cumplir la Constitución que hay? Es que ni siquiera le está diciendo a Podemos, a Pablo Iglesias, que no tiene que pedir reforma ninguna. Basta que aplique la Constitución, revolución. Sí, que lo más revolucionario es cumplir la Constitución. Sí, así es. Bueno, pues este hombre de verdad es que no merece la pena. Es demasiado triste para mí hablar de... He hablado primero para recordar lo que es la Revolución Rusa. He hablado para recordar que era falso su idea de programa, porque si se hubiera cumplido no era más que el reforzamiento de la monarquía de partidos. Tercero, él está en un estado de partidos, por tanto él forma parte del Estado, es un órgano del Estado, representa al Estado, no a la sociedad civil. Y esta Constitución, con el sistema proporcional de elección, no representa a la sociedad. Por tanto, esto es lo más que puede conducir a una permanente revolución interna del Estado. Es decir, una reacción del Estado. Sí, una renovación. Pero si aquí en la sociedad no está presente, en ninguna institución. Él en el Parlamento era un representante del Estado. ¿Por qué no hizo la revolución? Si estaba en el Estado. ¿Y ahora qué quiere? Que porque emplea una jerga de palabras nuevas, Pablo Iglesias, que él no empleó como arriba, abajo, o rojo y azul, porque eso no lo emplea en el Parlamento y en su vestimenta, y porque va al rey en manga de camisa, pero se pone smoking para ir a ver a las entregas de premios del cine. ¿Ese es el modelo de revolución que él quiere? ¿Hijos de puta el Parlamento? No, el Parlamento son unos vendidos. Hijos de puta no, porque las madres no tienen nada que ver con la conducta de sus hijos. Y eso es un insulto tonto, soez, grosero, no significa nada. Los diputados del estado de partidos pueden llamarle a todos ellos franquistas, como tú. Tú eres un franquista y Santiago Carrillo fue un franquista. En cambio, Gerardo Iglesias no. Él fue un sincero comunista. Fue jefe del partido y cuando ve la vida imposible se retira. ¿A dónde va? A la mina, a trabajar de obrero. Eso sí que es respetable. No tu posición. No merece respeto ninguno. Has negado tu propio pasado. Bueno, está bien que tuvieras una crítica porque tu pasado, bien triste es, ha servido a los herederos del franquismo. El poder de la oligarquía franquista, política, cuidado, no la oligarquía bancaria, la oligarquía política formada por los herederos de Franco, Suárez, Gutiérrez Mellado, Martín Villa, etcétera, Fraga, pues esa oligarquía pacta ¿con quién? Con Felipe González, que estaba implicado en el golpe de Milán del Bosch de 23 de febrero, no el de Tejero, para formar parte, como tú, con tu partido comunista también, de un gobierno presidido por la Armada, por los militares, un golpe militar de ultraderecha franquista para que tu partido entrara a formar parte del gobierno. Naturalmente que tú estás en tu derecho de insultar al Parlamento, pero empieza insultándote a ti mismo. Lo que viene muy bien además porque hoy es 23F, recordarlo, ¿verdad? Figúrate, hoy 23 de febrero viene Anguita a decir que Pablo Iglesias, porque dice rojo en vez de no sé qué, ya en vez de azul, o porque dice arriba y abajo, pues es un revolucionario. Pues no, que ni siquiera tú sabes de dónde procede de la Revolución Francesa. ¿Acaso crees que la conoces? Pues no la conoces, porque arriba y abajo no es ningún invento de Pablo Iglesias. Arriba y abajo lo inventa la Revolución Francesa cuando se reúne en Versalles, no cuando está en París, cuando se traslada la corte parisina, la corte real de Luis XVI, de Versalles a París, por la presión que ejercen las mujeres de los mercados de alimentos. El mercado de las mujeres de ahí marchan 30 kilómetros aproximadamente, 20 y tantos kilómetros, a Versalles para obligar al rey, a la reina y al heredero que se vayan a París para garantizar el suministro del pan y de la harina. Lo consiguen. Y entonces los que estaban sentados arriba y abajo en Versalles se llamaron, los de arriba, la montaña, los de abajo era la maré. ¿Sabéis lo que significa maré? El pantano.
Y en medio, la planicie, la plaine. Pablo Iglesias no tiene ni idea de la historia. Arriba y abajo fue el invento de la Revolución Francesa en Versalles. Y cuando se traslada toda la corte a París, que no hay un hemiciclo que tenga altura los asientos, y abajo, como está en el hemiciclo de las cortes españolas, como allí no había, era una sala horizontal. Los que se sentaron por afinidades ideológicas a la derecha del que presidía la mesa se llamaron de derechas, y los que estaban a la izquierda del presidente se llamaron izquierda, y ya no se habló de arriba y abajo. Como se decía en Versalles, Pablo Iglesias no inventa nada porque es un hombre tremendamente inculto, tan inculto como tú. Que me pareció ya de ingenuidad y de incultura absoluta que la última frase, lo de que la revolución la haríamos cumpliendo la Constitución. Esa bueno. Porque es ya el colmo de la tontería. Sí, de la estupidez. Yo para terminar diré que no es una constitución, porque la constitución tiene que separar los poderes, si no, no es constitución. Además de no ser eso, el modo de llegar a ser obligatoria para el pueblo no fue el propio de las constituciones que son elegidas desde abajo hacia arriba. Pues aquí no, esa constitución ha venido de arriba abajo, y esa constitución que viene de arriba abajo, hecha por el franquismo, es la que tú crees que permite hacer la revolución comunista. Bueno, pues te falta poco para que un psiquiatra o te aplique los electrodos, un electroshock, o te mande a un manicomio. Franco revolucionario, comunista. Los franquistas han redactado un documento, una ley fundamental del reino, que se llama Constitución, que aplicándola, como quiere Pablo Iglesias, y tú quisiste, y no pudiste conseguirlo, pero Pablo Iglesias parece que sí va a conseguir aplicar la Constitución sin tocarle una coma, pues porque es la revolución comunista la que va a triunfar aplicando la Constitución de Franco, del neofranquismo. Muy bien. Pues Antonio, simplemente eso, y que lo que me ha hecho gracia es cómo a estas alturas está más que claro que la Constitución es la que ha forjado el sustento de la corrupción en España y que además que de ser inaplicable es totalmente malísima. Le he sacado sobre todo la entrevista de Anguita primero, porque usted es un testigo de excepción de toda su vida política y le conozco personalmente. Y segundo, porque Anguita, paradójicamente, incluso para la gente de derecha, del PP o de cualquier grupo político, simboliza como un tótem, como prototipo de honestidad y de algo respetable y de sentido común. Entonces, para esa gente que se den cuenta que casi es mucho más peligroso un tonto que un malo. Sí. Nada más.